Anda, pero bueno, ¿qué haces aquí? Ay, ¿no te acuerdas de mí? ¿De verdad que no te acuerdas? Un recuerdo tuyo. Con este impactante anuncio trataban de hacernos sentir en la piel de una persona con Alzheimer. Hoy se celebra el Día Mundial del Alzheimer y bajo el lema "Cada diagnóstico, una persona", se esconden casos como el de María Luisa. A sus 78 años acude 2 días a la semana a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Zaragoza. Yo vengo muy contenta, porque eso memorizas lo que vas perdiendo, porque las personas mayores, quieras que no, perdemos memoria. Bajo la atenta supervisión de los terapeutas, ejercitan la destreza mental, primordial para ralentizar el avance de la enfermedad. Nos ponen en la pizarra, vamos leyendo colores, a lo mejor puertos y canales, lo que es la televisión, cosas de esas que a lo mejor no las sabrías. Unos 30.000 aragoneses sufren Alzheimer, una enfermedad que cambia la vida de sus familias. El cuidado del cuidador es tan importante como el cuidado del enfermo, porque si no, la mayoría de los enfermos, el 80% son cuidados en su domicilio. La ayuda que se ofrece desde las distintas asociaciones es fundamental. Entonces, lo que se les ofrece aquí desde el primer momento es información y asesoramiento a las familias para conocer la enfermedad, darles pautas de cuidado al enfermo en cada fase de la enfermedad, ir incorporando recursos para ir sobrellevando mejor la enfermedad. En este Día Mundial del Alzheimer, desde Sin ir más lejos, nos unimos al deseo de todas las familias y al de María Luisa. Mucha salud para todo el mundo y paz. Mucho ánimo y comprensión, porque, doctor Lobo, estamos hablando del Alzheimer, que es una dura enfermedad, decíamos, no solo para la persona que la sufre, sino también para quienes le rodean. Familia, sí. Desgasta muchísimo. Sí, así es. Por sentido común uno tiene que anticipar. Si tiene que cuidar 24 horas al día a una persona, pues va a sufrir mucho durante 10 años de su vida. Pero tenemos datos de que efectivamente es así, y aproximadamente la mitad de los cuidadores de enfermos en un momento determinado tenemos datos de que tienen depresión, ansiedad clínicamente significativas. Doctor, no solamente es el hecho de cuidarles y el desgaste que eso produce, sino también la tristeza de ver a un ser querido que va perdiendo facultades, memoria, habilidades. Sí, así es. Bueno, ¿y por qué se origina el Alzheimer? ¿Cuál es el mecanismo por el que se llega al Alzheimer? Sí. Bueno, pues lo que conocemos es que hay un cerebro alterado con neuronas muertas, primero, y segundo, ya desde Alzheimer, en 1907, vio que había unas manifestaciones características, se llaman placas seniles, unas placas que ahora se ha conocido que son de sustancia amiloide, alteraciones neuronales también en fibrillas que hay dentro de la neurona. Eso es bien conocido, muerte neuronal y atrofia cerebral. Pero claro, la gran pregunta es ¿por qué esto se produce? Claro. Claro, hay una pequeña proporción de enfermedad de Alzheimer que es muy genéticamente influenciada. Familias en que normalmente comienza temprano la enfermedad. Pero la mayoría de los casos no está tan claro. Sabemos que hay influencias genéticas, pero no que es una herencia dominante. En la familia que haya habido una enfermedad no necesariamente la va a haber. ¿Y demencia senil es lo mismo que Alzheimer? Ahora se considera que sí. Ha habido algún debate. ¿Verdad? Antes se hablaba de senil cuando eres muy mayor y presenil. Entonces, históricamente lo que llama la atención es que a los 45 años, el primer caso de Alzheimer, perdiese las facultades como las perdían en la demencia senil, que ya se conocía. Pero ahora se sabe que las manifestaciones patológicas en el cerebro y los síntomas son muy similares. Entonces, el consenso más o menos unánime es que es la misma enfermedad con distinta edad de comienzo. Doctor, yo creo que existe un amplio consenso social acerca de la tremenda importancia de esta enfermedad. Por eso todos estamos muy pendientes de los medios de comunicación y vemos muchas noticias siempre advirtiendo de posibles avances, de posibles soluciones, pero luego la realidad parece ser otra. ¿Cómo está el ámbito del avance en las soluciones del Alzheimer?
Hombre, hace ya 10 años que hay 4 fármacos que son relativamente eficaces para enlentecer la enfermedad por 2 mecanismos distintos de acción. Pero la gran esperanza son las llamadas vacunas. Hablábamos antes de la placa senil. Se ha descubierto hace unos años que tiene sustancia amiloide. Entonces el reto ahora es ver cómo se puede combatir la sustancia amiloide. Entonces las vacunas que están en experimentación van dirigidas, uno, a impedir que se produzca la placa, segundo, que aunque se produzca no se deposite, o tercero, que aunque haya sustancia se destruya. Pero verá, los actores, por ejemplo, llegan todos a muy alta edad. Es porque hacen trabajar el cerebro. Eso es bueno. Memorizar un papel, claro, porque si no, ¿qué explicación tiene? No están inmunes. Bien, los datos de que disponemos es de que sí, de que el ejercicio mental puede enlentecer o prevenir hasta cierto punto la aparición de la enfermedad. Lo que sí sabemos en Zaragoza, y tenemos datos muy recientes, es que los analfabetos tienen entre 2 y 3 veces mayor riesgo de adquirir la enfermedad de Alzheimer. ¿Y esa inyección que dice de prevención? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, se habla de que las vacunas, para hacerse idea, actualmente hay aproximadamente 30 o 40 sustancias que están en experimentación por la industria farmacéutica, ya empezando a utilizarse no solo en el animal de experimentación, sino en humanos. Los resultados en los animales son muy esperanzadores. Disminuye el depósito de sustancia amiloide. Primero, y los animales actúan mejor con sus capacidades, digamos, mentales. Entonces hay grandes esperanzas de que primero sea efectiva y segundo sea tolerable, porque hace 10 años surgió, 10-12 años, surgió la primera sustancia, vacuna, que en teoría era efectiva en los animales, pero producía encefalitis en los humanos. Hay una duda. Pero doctora, a mí me gustaría que nos comentara, porque claro, ¿cómo es ese momento en el que el médico le dice a un paciente que tiene Alzheimer? Porque va por fases y al principio el enfermo es consciente de lo que es el Alzheimer y sobre todo del futuro que le espera, porque es degenerativo. Qué fuerte. Bueno, no hay una norma común para todos los pacientes. Yo creo que estamos en una situación similar a la del cáncer hace bastantes años, cuando había terror de comunicar a un paciente que tenía cáncer, era una especie de sentencia de muerte, y ahora se le dice a todos los pacientes lo que tienen, porque ha perdido mucho del estigma social y de miedo. Yo creo que en este momento hay mucho estigma, impresiona mucho la palabra de Alzheimer, y por tanto los médicos yo creo que individualizamos la comunicación al paciente para decirle de alguna manera lo que quiere saber también. Respetando que tienen derecho a saberlo, pero hay pacientes que uno se da cuenta de que no lo quieren saber, no están preparados y lo niegan. Entonces hay que individualizarlo y naturalmente cuando lo quieren saber, pues hay que darles la información que van pidiendo y con toda la delicadeza del mundo que seamos capaces de proporcionar. Doctor, y otro momento importante es cuando la familia tiene que decidir si se hacen cargo del enfermo en casa o si lo llevan a una residencia. Eso es un momento durísimo para cualquier familia. Yo lo he vivido en mi familia y es un momento horroroso porque es un poco de abandono. Pero también, a través de las asociaciones de enfermos, yo sé que hay un debate respecto a si es mejor que el Estado dé ayudas a los cuidadores familiares o es mejor que hagan residencias donde puedan estar y tú, ya que tienes ese enfermo y le llevas a una residencia, saber que tiene todas las garantías. ¿Qué es mejor para usted? ¿Que se reciban ayudas para que el familiar les cuide o que haya buenas residencias? ¿Qué es mejor para el enfermo? Bueno, pues varias cosas. Desde el punto de vista económico, para el Estado es muchísimo más barato que esté el paciente en casa. Están encantados y, de hecho, a nivel europeo, cuando hicimos el informe para la OCDE, no habría recursos suficientes para que todos los pacientes que tienen Alzheimer estuviesen institucionalizados. Y en ese sentido las familias hacen un gran trabajo. Lo que pasa es que hay veces en que las familias no pueden o están sobrepasadas. Entonces, una vez más, hay algunos que son agresivos. Hay ciertos enfermos de Alzheimer que son agresivos también. Y es muy difícil cuidarles. Es muy inusual que sean agresivos si están adecuadamente tratados. Para eso está
la medicina, en casos de agresividad, la psiquiatría tiene mucho que decir. Eso no debería ser un gran problema. Pero de todos modos, claro, hay familias que porque no tienen disponibilidad, porque no hay un cónyuge disponible, pues están enfermos, en que sería más sensato que fuesen a una residencia. Y hay situaciones intermedias, hospitales de día, centros de día. Nosotros vemos familias que se niegan en rotundo, tienen tanto amor por el paciente y tanta responsabilidad que nunca consentirían que fuese a una residencia, y no es lo más acertado. Entonces, es que no está bien visto todavía. De cada familia. Socialmente no está bien visto. Y de las posibilidades que tenga cada uno. Doctor Lobo, muchas gracias por acompañarnos en este día, el Día Mundial del Alzheimer. Gracias por hablarnos de esos avances técnicos, de los tratamientos que hay, pero también es cierto que necesitan hacer una serie de ejercicios para pues, intentar motivarles y que tengan esas habilidades que van poco a poco perdiendo, ¿verdad? Tienen que hacer una especie de terapia en los centros y precisamente es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a presentarles unos poquitos ejercicios, por supuesto, porque son muchísimos, y lo vamos a hacer con una terapeuta ocupacional, con Alba Pérez. Hola Alba, cariño, ¿cómo estamos? Vamos a presentarles a los espectadores, a los aragoneses, ejercicios que hacéis con personas que han sido diagnosticadas de Alzheimer. ¿Esto es así? Sí. Pues venga, vamos a presentar alguno de esos ejercicios. Alba, cuando quieras. Bueno, pues os he traído, por ejemplo, algún puzzle con el que trabajamos sobre todo la praxis, la destreza manipulativa. Puzzles. Vamos a enseñar esos puzzles. Por ejemplo, Por ejemplo, tenemos este. Sí. ¿Qué es lo que tienen que hacer los enfermos? Pues nosotros le damos el puzzle desmontado. Ahí, y ahora... Y entonces ellos tienen que ir ensamblando las piezas. Muy bien. Esto para una persona que está en una situación normal, digamos, resulta muy fácil o muy sencillo. Sí. Sin embargo, para una persona que tiene problemas de Alzheimer, implica un gran esfuerzo, ¿verdad? Exacto, por el reconocimiento de las piezas que tienen que ir ensamblando, por la forma circular, que no es una forma tampoco habitual de puzzle. Sí. Ese está aquí, ¿no? ¿Dónde es? Esto es más complicado. Ayúdame. ¿Cuál pondríamos ahora? A ver. Por ejemplo... Yo creo que tendría que ser esa ahí. Muy bien. Posteriormente una verde. Muy bien. Vas alternando además los colores. Sí. Muy bien. O sea que no solamente reconocimiento de formas, sino también colores. Trabajamos la percepción. Muy bien. Otro puzzle. Con este, por ejemplo, trabajamos un poquito el reconocimiento de formas, ¿de acuerdo? Cada una de las formas es diferente y también están con diferentes colores para favorecer. Qué curioso, ¿no? Lo que es la vida, porque esto es un poco volver a la infancia. Bueno, intentamos que no se vea así, ¿vale? Todas las actividades que tenemos en la asociación son actividades adaptadas para adultos. Muy bien. No tenemos nunca actividades infantiles porque no son niños, son adultos. Muy bien. Es importante, ¿verdad? Saber tratarles. Sí, sí. ¿De verdad? Porque a nadie nos gusta que nos traten como un niño cuando tenemos 80 años. Muy bien. Perfecto. Más cositas. A ver, con ese, por ejemplo, ese va con esta figura. Tenemos estas cartelitas. Son tarjetas en las que tenemos representadas unas figuras y entonces metemos las piezas dentro de un saco y sin mirar, solamente por el tacto, tenemos que reconocer cuál es la figura que equivale con la tarjetita. ¿Vale? Tú habitualmente haces estos trabajos con personas mayores, con Alzheimer. ¿Cómo afrontan este tipo de trabajos? ¿Cómo los viven? Normalmente este tipo de actividades manipulativas les gustan mucho. Sí. Porque tienen que trabajar la mente, tienen que activarla, pero de una manera más divertida que con actividades de papel, fichas y demás. He encontrado un triangulico. Y por cierto, ¿estos los hacen de manera individual o de manera colectiva estos trabajos, Alba? Normalmente los hacemos de manera individual. Muy bien. Tenemos las actividades agrupadas entre actividades grupales y actividades individuales y este tipo de actividades manipulativas las suelen hacer de manera individual, aunque a veces sí que hay alguna en concreto que trabajan entre varios. Creo que había cogido la pirámide, pero la he perdido ya. No, aquí está. El otro triángulo. Muy bien. Bueno, seguimos. Más ejercicios. Por ejemplo, este. Este es otro puzzle que no tiene los relieves como tendría este y además está en 3 dimensiones. Ah, curioso. Vale, con lo cual es todavía más complicado que un puzzle habitual. Muy bien. Así que aquí tenemos de nuevo un reconocimiento de formas, ¿verdad? Es una percepción visual bastante importante. Seguimos con más ejercicios, Alba. Tenemos este. Este sería una actividad de tejido. Entonces le damos una secuencia, normalmente se la damos en papel y si no se lo comenzamos nosotros, y ellos tienen que repetir la misma secuencia, con el mismo color o con otros. Aquí he puesto diferentes formas de tejido que se puede hacer, se pueden hacer infinidad.
Muy bien. Alba, por cierto, estos ejercicios los pueden hacer en el centro donde se encuentren los mayores, pero en casa también, digamos, la familia puede tener este tipo de materiales. En tiendas especializadas y lo puede comprar cualquier persona. De manera que el hijo, la hija, los nietos pueden ponerse un ratico con el abuelo, ¿verdad? Sí. Y ponerse a trabajar. Pues Alba Pérez Díaz, muchísimas gracias. Y ahora les tengo que contar una cosa, porque la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer ayer entregó, coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer, entregó los premios de la asociación. Y uno de los premios recayó en un programa de esta casa, en Aragón en Abierto. Ahí lo están viendo. La asociación eligió Aragón en Abierto por su labor de concienciación en favor de los enfermos de Alzheimer y también de sus familias. Recogieron el premio Ana Victoria Úbeda, directora, Silvia Gómez, productora, y Alba Jimeno, presentadora. A nuestros compañeros de Aragón en Abierto, enhorabuena. Nuestra obligación es llevar la realidad social a las casas, y entre ellas está el Alzheimer y 1000 enfermedades más y 1000 realidades más. Y si hemos contribuido en estos 5 años en Aragón en Abierto a que un espectador haya entendido mejor lo que es el Alzheimer, lo que supone para una familia que tiene un miembro afectado, pues nos damos más que satisfechos, y muchísimas gracias por el premio, claro.